y eso empeoró las cosas. Belton estaba realmente nervioso. Dijo que ahora parecía humano, pero en realidad era muy peligroso. Y había algo más, un cristal morado en su pecho. De él emanaba una aura luminosa y misteriosa, eso debía ser el núcleo. Y cuando Ruden abrió los ojos, fue inundado inmediatamente por preguntas. ¿Cómo se sentía? ¿Estaba haciendo algo? Luego dio la respuesta, su cuerpo se volvió ligero y todo en él era perfecto, sin defectos. Sus palabras dejaron a todos atónitos, porque literalmente dijo que había alguien más en su té, apenas allí. Belton preguntó qué quería decir, aunque él mismo sospechaba la respuesta correcta. Ruden habló en plural y dijo que ahora era una deidad, pero todos aquí eran demasiado bajos de nivel para comunicarse personalmente con él. Aslan pensó que Ruden se había vuelto narcisista, como cuando era niño, y que todo era un acto. Pensó que pronto dejaría de ser normal, pero el chico dijo que ya no era un príncipe y que todos debían llamarlo Dios. Si no dudaban, no tenía problema en mostrarle su poder. Pensó que la cueva no era el lugar adecuado y sería más apropiado que la deidad fuera a otro lugar. Inmediatamente, todo a su alrededor se iluminó con una luz deslumbrante. Cuando todos pudieron abrir los ojos, vieron que estaban en el cielo, en las nubes, ya que él los transportó allí, pues ese lugar era más adecuado para una deidad. Luego se dio cuenta de que necesitaba sirvientes, y con un gesto de su mano, creó algunas túnicas con magia que se convirtieron en saludos. De estos saludos surgieron ángeles de apariencia muy hermosa, que llamaron a Ruden Dios. Aslan ya no entendía lo que estaba pasando. La tierra se desplazó con ellos y no estaba claro cómo sucedió. Ruden también convocó a un monstruo, vestido como un ángel, pero si lo mirabas de cerca, parecía muy peligroso, con una mirada depredadora, colmillos afilados y garras en sus manos. Aslan preguntó a Belton qué estaba pasando, pero él mismo no lo sabía. Aslan volvió a preguntarle, pero él no sabía. Los cazadores también son personas, tienen doctorados y lo saben todo, así que en este momento no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Pero le gustaba, porque los eventos nuevos estaban ocurriendo de manera muy inesperada. Pero sabía con certeza que el príncipe se había convertido en un monstruo y debido a eso su carácter se había vuelto muy extraño. Luego Ruden habló de nuevo. Preguntó cómo era posible que las personas comunes pudieran ver tan fácilmente a la deidad, ya que Dios era un ser sagrado. Aslan pensó que la gente aquí ni siquiera sabía quién era realmente Ruden y le dijo que no era Dios y que debía bajar a la tierra ahora. Sin embargo, el príncipe se enfureció con estas palabras. Dijo que esta chica era una persona muy tonta y no podía entender el pensamiento de Dios. Una persona que puede encontrarse con una deidad debe tener una voluntad elevada. Por lo tanto, si no quieren volver a verlo, primero deben someterse a pruebas. Ruden hizo un gesto y las nubes en las que estaban parados los aventureros desaparecieron abruptamente, haciéndolos caer hacia abajo. Afortunadamente, Belton, siendo un mago del viento, pudo usar magia para llevar a todos a salvo sin esforzarse demasiado. Es un cazador de rango especial por una razón, es muy rápido para reaccionar. Pero lo principal fue que no se creó un calabozo, solo se veía el cielo y una torre alta a lo lejos. Luego Aslan recordó las palabras de Rudin, que dijo que si querían volver a verlo, primero debían pasar las pruebas. Belton dijo con cara tranquila que tenían grandes problemas y una crisis a nivel estatal, y que lo mejor era no sacar conclusiones precipitadas. Pero el hecho de que el príncipe de este país se haya convertido en un monstruo sigue siendo inalterable. Será difícil de derrotar incluso para un cazador de rango especial. Incluso si pudiéramos vencer al príncipe, sería un traidor. Y si lo llevas de vuelta a la capital, la gente entraría en pánico. Belton notó que Aslan estaba tensa de alguna manera y le dijo que no pensara demasiado negativamente, porque apresurarse solo estorbaría, y necesitaban encontrar la causa primero. Después podrían devolver las cosas a como eran antes, y Aslan y Juven deberían ayudar con eso, por supuesto, porque son los únicos amigos del príncipe. Ahora Bolton comenzó a preguntar si había sucedido algún evento últimamente que pudiera sacudir psicológicamente al príncipe. Incluso si es un secreto, todavía es necesario contarlo. Bolton dijo que la noción de que los humanos no pueden convertirse en monstruos es mentira, porque los humanos también pueden convertirse en monstruos si experimentan algún tipo de shock psicológico severo. Por lo general, este proceso es fácil con plantas, insectos o animales pequeños que no tienen inteligencia, pero un científico que dudaba de esta pregunta condujo un estudio sobre el proceso de convertirse en un monstruo, entre todos los seres vivos. La inteligencia humana es la más desarrollada, por lo que los factores externos no tienen mucha influencia. Sin embargo, esto es posible en un estado debilitado y luego este equilibrio se altera. Resulta que ha habido casos de personas que se convierten en monstruos. En ese momento, el hombre ya había sido decapitado, pero definitivamente tenía signos de un monstruo y parecía más un momia. Ese hombre quería convertirse en el rey demonio después de todo. Eso es solo una suposición, pero si descubrimos la causa del problema psicológico, tal vez la situación con Ruden cambie. Aslan se preguntaba qué podría haber sacudido tanto al príncipe, pero entonces Laun decidió ser honesta sobre lo que había sucedido. Esa situación que le contó al príncipe no comunicaba mucho y ahora todo estaba empezando a encajar.
Cuando la vida del príncipe no podía volver a la normalidad y no podía resistir la presión de Aslan y Saaden, solo fingía que todo estaba bien señalando en la dirección del amable caballero, pero parecía que realmente estaba bajo mucho estrés por esto. Después de todo, Aslan empezó a culparse a sí misma por llevarlo a este estado. Ahora se sentía culpable. Después de todo, ella era quien le había cargado demasiado por el bien de su futuro pacífico. Ahora se daba cuenta de que debería haber tomado las cosas con más calma y quería volver a la forma en que deberían ser las cosas. Decidió preguntarle a Belton si el príncipe podía volver a ser humano, y él dijo que podría intentarse. Después de todo, todavía tiene conciencia y recuerdos. No será 100% efectivo, pero aún hay esperanza. Además, no deberían preocuparse tanto porque el príncipe posee magia de luz, que no solo es una magia guerrera, sino que también se considera la más estable. Su especialidad es proteger a quien la posee, y por lo que parece, Ruden aún no se ha convertido completamente en un monstruo, probablemente debido a ese poder divino. Pero en cualquier caso, deben salvarlo, o de lo contrario la ejecución de Bolton responderá por ello. Organizó todo. Aslan y Hubben probablemente serán desterrados, aunque el mundo será destruido por el rey demonio primero, así que más vale no preocuparse por esa nimiedad. Del aura del príncipe, Belton pudo decir que era un monstruo de rango especial, y Belton no estaba seguro de poder derrotarlo. Esperaba que se resolviera hablando y probablemente sería posible porque los problemas con su estado psicológico se resolverían de alguna manera, y Ruden volvería a su estado anterior cuando se estabilizara. Aslan no sabía si podía confiar en sus palabras porque él era la razón de todo esto, pero fue con el joven hacia la torre porque tenía que encontrarse primero con Ruden. Belton la detuvo porque el camino era muy largo y aunque se apuraran, les llevaría casi todo un día llegar allí, y el tiempo era muy importante para ellos ahora. No podían desperdiciarlo en el camino ordinario, así que Belton sugirió otra forma. La única manera era con un arco y flecha. Mostró que sería muy simple, él sería el arco y, por ejemplo, Aslan sería la flecha. La lanzaría directamente hacia el cielo con tanta fuerza que permanecería como una flecha, pero eso era algo que definitivamente no esperaba. Había algo más que Aslan había olvidado. Uno de los finales de un juego de fantasía es un final oculto llamado número 0000, Rey Demonio. Este final solo podía ser visto por el destino, la probabilidad de que apareciera era menos del 1%, y para alcanzar este final oculto, debías ir a la iglesia y rezar allí también. Pero luego hubo mucha discusión como si el editor del juego ya hubiera corregido este error, y en general, muy poca gente aún podía alcanzarlo. Ahora me pregunto si Aslan recordará esto. Mientras tanto, Ruden, que se había convertido en una deidad y un monstruo, se divertía con los ángeles que él mismo había creado. Le daban un gran número de cumplidos alimentando su ego, lo que lo hacía aún más seguro de sí mismo y perfecto. Le gustaba esa reacción adecuada a él, que era lo que quería, pero aún tenía una sensación muy extraña en su mente, como si le faltara algo que no podía entender. Sin embargo, una voz en su cabeza le decía que le faltaba espíritu de lucha y luego esa voz en su cabeza decía que Ruden ni siquiera había intentado usar toda su fuerza, y esa era la razón de todas sus frustraciones en el mundo. El hombre más fuerte gana, el que lo obtiene todo. Parecía ser un pequeño diablo hablándole a Ruden, diciéndole que podía conseguir todo lo que quisiera y que no había nada que estuviera más allá de su alcance si Ruden era verdaderamente fuerte. El cielo azul, la tierra por la que camina y los mares por los que navegan los barcos estarán a sus pies. Poseerá todo, pero solo es necesario quitar lo superfluo y así podrá crear un mundo en el que se convierta en un dios, y esto es solo el comienzo. Ruden pensó en su propio mundo privado, pero luego los demonios dijeron que sería un mundo compartido con los monstruos. En ese momento, el núcleo del calabozo que estaba dentro de Ruden comenzó a brillar como si estuviera aún más arraigado en su corazón, convirtiéndose en parte de su causa. Después de eso, el príncipe tenía cuernos, alas y garras, igual que un demonio, y luego su mente se nubló. Ya no quería contentarse con el destino de un príncipe y quería convertirse en un dios de repente. Sin embargo, escuchó los fuertes gritos de Aslan. Ella estaba gritando que viniera a salvar a Ruden y por un segundo, se detuvo en su alabanza a sí mismo. ¿Qué había sucedido hace 5 minutos con Belton y Aslan? Porque la chica tenía la magia de Urano, la magia más agresiva entre las relacionadas con el viento, y era algo que solo Aslan podía hacer. Ella era la única que podía volar como una flecha resistiendo tal viento, capaz de volar tan alto. También era la que estaba más cerca del príncipe, así que ella era la que debía hacerlo. Sin embargo, Aslan no entendía completamente lo que querían que hiciera, así que Belton dijo que debería intentarlo de todos modos. Después de eso, se volvió y explicó las cosas más simplemente. Él sería como un arco y ella sería una flecha, e inmediatamente usó magia para elevarla en el aire. Entonces la lanzó como una flecha con gran fuerza directamente hacia el cielo y así Aslan voló directamente hacia Ruden y ahora finalmente lo había alcanzado, declarando con confianza que había venido a salvarlo. Pero ahora, al pararse frente a él, notó que algo había sucedido en el ínterin y todo a su alrededor era demasiado extraño. Las criaturas de luz, que parecían ángeles, se habían transformado por completo en demonios, lo que significaba que Ruden también había comenzado a transformarse. Miró su rostro, que no había cambiado en absoluto, pero sus emociones eran diferentes, y pudo ver los pequeños cuernos rojos en su cabeza.
Él le dijo que la entrada a la torre de las pruebas no estaba allí y luego le preguntó si había usado un método simplista para llegar allí. Aslan solo esperaba que todavía hubiera esperanza, así que dijo que quería hablar con él. Sin embargo, Ruden dijo que no tenía nada de qué hablar con alguien de baja categoría que usa trucos sucios. Dijo que la ira de Dios caería sobre aquel que recurriera a acciones ilegales, y Aslan enfrentaría la muerte por ello. En ese momento, el demonio voló hacia ella de inmediato, y, por supuesto, ella no quería morir, así que gritó nuevamente que quería hablar con él. Al mismo tiempo, Juven sintió algo mal, pero no podía ayudar porque estaba lejos. No había forma de que los demonios pudieran atacar normalmente a Aslan porque ella también era muy fuerte y seguía, pidiendo a los principios que hablaran con ella y la escucharan. Ruden, al mirarla, sintió una extraña sensación como si hubiera recordado algo que había olvidado, y le molestaba. Pero en ese momento, la voz de un demonio apareció a su lado, diciéndole que no era necesario pensar en eso, ya que era la chica que había ignorado las pruebas que Ruden había preparado, y por eso debía ser castigada y tomada posesión de este mundo. Ruden ya estaba harto de este pequeño demonio, así que lo agarró con la mano y le ordenó que se sentara en silencio. De hecho, también estaba preocupado por la fuerte aura de Aslan, pero ella le resultaba insignificante de todos modos porque su poder era enorme en este momento. Pero matar era fácil y aburrido, así que observarla durante unos 10 minutos antes de que muriera sería agradable. Sabía que no podría recordar nada de todos modos, así que simplemente iba a matarla y luego salir del calabozo. Los demonios seguían molestando a Aslan y se volvía realmente molesto para ella, así que incluso iba a contraatacar, deshaciéndose de los demonios con facilidad. Sin embargo, después de un tiempo, comenzó a notar que se volvían más fuertes. Al principio, se asustó porque eran demasiado débiles y explotaban como globos, pero ahora la situación era un poco diferente. Pensó que probablemente Ruden seguía convirtiéndose en demonio, por lo que sus criaturas también se estaban volviendo caídas. Esto significaba que Aslan no podía perder tiempo y necesitaba hablar con él más pronto que tarde. Así que, después de acercarse lo suficiente a él, ofreció hablar nuevamente. Después de todo, convertirse en un demonio significa que está dispuesto a renunciar a su propia alma. Es por eso que Ruden no recuerda a Aslan ahora. Sin embargo, por alguna razón, su corazón dio un vuelco al ver a Aslan, pero no pudo entender cuáles eran estos extraños sentimientos. Estaba un poco tenso y a pesar de su sensación de que había olvidado algo importante, el rey demonio es muy alto y aplicó sus encantos a Ruden nuevamente. Y así llegó su momento, y el príncipe se transformó por completo en un demonio. Sus ojos se volvieron negros y rojos, y ahora ni siquiera dudaba en matar a Aslan. Aslan comenzó a intentar entablar una conversación con él nuevamente, haciendo que sus ojos volvieran a la normalidad. Ella comenzó a disculparse por lo que había sucedido y dijo que lo estaba haciendo todo por él, pero ni siquiera le pidió su opinión. Por supuesto, Ruden no sabía de qué estaba hablando porque sus recuerdos eran borrosos. Aslan continuó hablando sobre la situación, como ella y su hermano habían entrenado a Ruden para convertirse en el príncipe heredero, pero el chico no podía entender cómo podía haber sido enseñado después de todo. Él es omnipotente y no tiene necesidad de aprender nada. Con voz triste, Aslan siguió preguntando si realmente no recordaba nada de la primera vez que la conoció y cómo estaban en la academia, si realmente lo había olvidado todo. Ruden continuó hablando sobre los recuerdos que tenía, que originalmente era un dios y había nacido y vivido aquí todo este tiempo, y que nunca había sido humano. Repetía una y otra vez que no recordaba a Aslan. Esto, por supuesto, empezaba a aburrirla, así que comenzó a preguntar si ni siquiera recordaba a Juven, a lo que él respondió que ni siquiera lo recordaba. Aslan continuó hablando sobre su familia, el emperador Saden, su hermano menor, y estaba empezando a estresar a Ruden. Él empezó a recordar a su padre, Saden y Juven, y se sentía realmente mal de alguna manera. De repente, gritó fuertemente y la magia negra comenzó a salir de su cuerpo envolviéndolo. Aslan notó que seguía transformándose en un rey demonio, sus cuernos comenzaron a crecer nuevamente, pero ella no sabía cómo detenerlo ni qué hacer en absoluto. Pero como hablar no lo ayudaría ahora, solo quedaba una cosa por hacer, romper el cristal que estaba dentro de él. Si destrozaba el núcleo del calabozo que colgaba alrededor de su cuello, podría devolverlo a su estado anterior. En cualquier caso, esa era la única opción desde su punto de vista en ese momento. Ella tenía que enfrentarse por el bien del mundo y para salvar a su amigo, así que simplemente comenzó a caminar hacia la luz. Ruden, que estaba dentro, gritó de dolor, su cabeza sentía que se estaba dividiendo, pero aún quedaban días de lucha agonizante. Todavía no tenía forma de recordar lo que el demonio le había dicho para que Ruden recordara absolutamente todo lo que este mundo le había hecho y cómo lo trataba. Sin embargo, solo le podía dar malos recuerdos. El demonio solo le mostró a Ruden una fracción de la diversión que Aslan estaba teniendo con los otros compañeros de clase y con su hermano, y la forma en que constantemente le decían que ya no hablarían con él debido a sus errores. Por supuesto, le dolió y estresó a Ruden, no quería aceptarlo y no podía entenderlo. Se sintió alienado de los demás como si lo hubieran separado de la compañía principal, pero no podía entender por qué estaba así y qué quería Aslan de él. Por supuesto, entonces decidió obedecerla para recuperar su antigua relación con ella y ser amigo de los chicos nuevamente.
Sin embargo, cuando ella estaba contenta después de todo lo que él hizo y comenzó a comportarse como correspondía a un príncipe, vio que Aslan se volvía feliz. Sin embargo, después de que había hecho todo lo que ella quería, su relación aún no era la misma, y eso lo abrumó con enojo, tristeza y resentimiento. Sus ojos negros volvieron a ser demoníacos, y fue entonces cuando todavía lloraba dando rienda suelta a sus sentimientos negativos. El demonio a su lado seguía empujándolo para que Ruden no quisiera nada más y olvidara todas esas relaciones innecesarias, convirtiéndose en un dios que estaría por encima de todos los demás. Pero de repente, Aslan aún pudo atravesar esa oscuridad. Todo su cuerpo le dolía y sentía como si hubiera estado practicando sin parar con su maestro Bertrand. Comenzó a acercarse y luego Ruden, que ya se estaba convirtiendo en un demonio, le preguntó qué quería de él. Aslan dijo con una sonrisa en su rostro que había venido aquí para devolver a Ruden a la normalidad y que, definitivamente lo haría. No se iría sin él. Ruden quería decir que estaba bien como estaba, pero Aslan dijo que no estaba bien en absoluto. Y luego ella puso su mano en su hombro con una sonrisa malévola diciendo que por eso quería golpearlo de nuevo, como lo hizo antes, y así lo golpeó con todas sus fuerzas justo en el cristal de su pecho para hacerlo añicos, pero no sucedió nada. Ella pensó que lo había golpeado débilmente, aunque había usado toda su fuerza. Ahora la situación era un tanto incómoda, decidió considerarlo como un golpe de prueba, pero luego estuvo golpeándolo durante un tiempo enorme, más de 1 hora, hasta que se detuvo. Fue muy difícil y el brazo de Aslan incluso comenzó a doler, pero ella no quería rendirse, así que continuó sus intentos mientras Ruden miraba calmadamente sin resistirse en absoluto. Pero eso fue hasta que el demonio dentro de él habló de nuevo. Le dijo a Ruden que no se quedara quieto y que acabara con esta chica, luego le ordenó al demonio que se callara. Lentamente, su conciencia comenzó a regresar y recordó lo que quería al principio, recibir reconocimiento y elogios. Sin embargo, se dio cuenta de que todo eso estaba lejos de la realidad y que tales cosas podrían adquirirse fácilmente con un poco de esfuerzo. Ahora se preguntaba de nuevo qué quería realmente. El demonio apareció nuevamente frente a él, recordándole cómo el mundo lo había tratado, mostrándole los peores recuerdos, principalmente relacionados con la escuela. El demonio le mostraba las malas relaciones que tenía con sus compañeros de clase, pero lo que realmente molestaba a Ruden era que Aslan era más feliz con su hermano menor que con él. Los demonios notaron de inmediato lo que Ruden realmente quería y dijeron que era una pequeñez y que podría poseer todo el mundo, por lo tanto, no necesitaba a esa chica. Ruden se preguntó cómo sería poseer a Aslan, pero el demonio continuó escalando la situación, diciendo que ella no tenía el menor interés en él y que no debía olvidar lo que le había hecho. El demonio creó la ilusión de que ella era agresiva hacia Ruden junto con su hermano menor. Sin embargo, algo salió mal porque Ruden lo miró y, por alguna razón, se alegró. Fue porque se dio cuenta exactamente de lo que quería. Se dio cuenta de por qué sentía que su corazón estaba cerrado y que era exactamente lo que no le gustaba. Gracias a esta ilusión, se dio cuenta de que quería que Aslan lo tratara de la misma manera en que trataba a los demás, no como un príncipe, sino como una persona común. Quería que ella lo viera no como un príncipe, sino como un chico común, un Ruden. Por eso estaba tan enojado y deseaba que Aslan lo tratara como a un hombre común. El demonio apareció nuevamente e intentó contrarrestar los buenos pensamientos de Ruden, continuando diciendo que era inusual y no debería mezclarse con el resto de los humanos. Ruden sabía eso, pero realmente solo quería que Aslan lo tratara bien. Si cambiaba ahora, esa oportunidad nunca volvería. De repente, como si se despertara de una terrible pesadilla, abrió los ojos y vio a Aslan nuevamente frente a él. Seguía hablando, aparentemente consigo mismo, pero en realidad se aferraba a ese cristal en su pecho y hablaba con el demonio, diciendo que no necesitaba todo esto. Pero el diablo seguía diciendo que era tarde y ya eran uno. Ruden siguió apretando ese cristal con una fuerza tremenda y comenzaron a aparecer grietas en él. El demonio le rogó que se detuviera, pero Ruden no iba a parar, continuó destruyéndolo y finalmente arrancó ese cristal de sí mismo. Expulsó al demonio de su cuerpo, y sus alas y cuernos comenzaron a desvanecerse gradualmente. Aslan observaba en estado de shock, pero parecía darse cuenta de que Ruden había recobrado la conciencia y que se sentía mucho mejor. Se acercó a Aslan y al mismo tiempo, sin miedo, la atmósfera a su alrededor comenzó a iluminarse. Puso sus manos en los hombros de ella y dijo que realmente le gustaba recibir golpes de ella. Y luego, de repente, comenzó a caer directamente entre las nubes mientras los cuernos y alas seguían desapareciendo. Pronto se encontraron de nuevo como un grupo completo y afortunadamente este plan tuvo éxito sin muchas pérdidas de vidas, al menos eso parecía para Belon. Sin embargo, Aslan aún no esperaba que Rudin tuviera una carga tan pesada en su alma. El príncipe ya tenía una reputación, así que no le diría la verdad a los aventureros. Pronto, Juven entró corriendo e inmediatamente empezó a preguntarle a su hermana pequeña cómo se sentía, qué había pasado y si estaba herida. Afortunadamente, ella estaba perfectamente bien, dijo Belton, suficiente sobre eso. Winter ahora se preguntaba cómo Aslan había logrado devolver al príncipe a su estado anterior. Sin embargo, Juven empezó a defender a su hermana para que Belon no la molestara por el momento. Mientras tanto, Ruden yacía inconsciente en brazos de un hombre. Belton volvió a interrogar a Aslan sobre lo que había sucedido.
Después de todo, ella estaba cerca del príncipe, pero estaba enojada y no quería hablar. En cualquier caso, esta situación aún necesitaría ser contada al emperador. Si Belton no lo hacía, entonces Aslan misma lo haría. Pronto, ella estaba frente al emperador, el padre de Ruden, y realmente no quería contarle la situación porque pensaba que Belon debería haberlo hecho. Él simplemente le asignó esas responsabilidades a ella porque no quería hablar con el emperador. Aún así, el emperador le dijo a Aslan que no había necesidad de tener miedo y que ya debería considerarlo como el padre habitual de su amigo. Aunque aún se veía un poco serio, Aslan no podía descifrar las emociones del emperador, ya sea que estuviera enojado o calmado. Era la primera vez que lo veía tan de cerca, así que no estaba segura de cómo la trataría. Estuvo en silencio por mucho tiempo y finalmente el emperador preguntó si tenía algo pegado en la cara. Esto la incomodó y Aslan comenzó a dar excusas, diciendo que el emperador y Ruden se parecían mucho, así que no podía dejar de mirarlos. El emperador dijo que Aslan era la primera en decir eso, y nadie había mencionado antes que Ruden se parecía a su padre, lo cual era lógico porque a menudo hacía una expresión tonta en su rostro que era difícil de comparar con él. Calmado emperador. Aslan no sabía cómo reaccionar, debería reírse o eso sería un insulto. En definitiva, estaba muy asustada y llegó a pensar que podría ser ejecutada. Pero luego, el emperador dijo que solo era una broma y que podía reírse. Actuaba de manera muy extraña y era evidente que estaba asustada, por lo que el emperador incluso sonrió al ver su reacción. Él dijo que era natural que Aslan estuviera nerviosa, pero como ya había dicho antes, la veía como la amiga de su hijo, no solo como el emperador, y solo quería hablar con su amiga, que además es su única amiga. Aslan se sorprendió y mencionó que también estaba joven. El emperador respondió que Ruden lo llamaba un niño y resultó que ya lo conocía. Le dijo el emperador que habría golpeado a Ruden hace mucho tiempo si no fuera el príncipe heredero. Incluso Aslan se sorprendió de esas palabras, sin entender cómo Juven podía decir eso frente al emperador. Pero ella estuvo menos nerviosa después de eso, y ahora el emperador quiere escuchar su historia. Belon ya le había contado algo, pero él quiere escucharlo todo de la fuente original, desde el principio hasta el final. Pronto, ella se lo contó, y el emperador se sorprendió. ¿Realmente Ruden le había contado todo? No fue sorprendente que el padre de Ruden estuviera tan impactado, ya que incluso Aslan habría quedado sorprendido en su lugar. Sin embargo, el emperador agradeció a Aslan por ayudarle a darse cuenta de lo que realmente deseaba. Quizás no podría llamarse una recompensa, pero dijo que si ella deseaba algo, podía decirlo sin dudar, y él cumpliría cualquier solicitud si estaba en su poder. Aslan comenzó a rechazar, diciendo que acababa de salvar a su amigo y, por supuesto, para ella él era solo un amigo, pero para este país, él era el príncipe heredero, así que estaba bien no rechazar la recompensa de todos modos. Aslan decidió pensarlo y responder a esa pregunta más tarde. A medida que la reunión llegaba a su fin, el emperador finalmente se levantó de su asiento, acercándose a Aslan, se inclinó en agradecimiento por haber salvado a su hijo. Fue un agradecimiento sincero que conmovió un poco a Aslan, pero ella aún decía que tenía que hacerlo, no solo como un favor a su amigo, sino también como un favor al príncipe. Para ser justos, el emperador sabía que los intentos de corregir a Ruden no habían tenido éxito, ya que le informaban diariamente que Aslan y el segundo príncipe estaban monitoreando el comportamiento del príncipe Ruden y tratando de corregirlo. No los detuvo e incluso lo observó algunas veces. Las relaciones externas habían cambiado, pero era obvio que Ruden seguía siendo exactamente el mismo. De hecho, era como una bomba con silenciador, y una vez que se convirtiera en emperador, simplemente quitaría el silenciador y ocurriría una situación horrible en la que casi se convertía, permanentemente, en un demonio. El emperador, como padre, se preguntaba qué cambios causaría este incidente en él, pero definitivamente no esperaba algo así. Después de toda esta situación, Ruden se acercó a él. No le había hablado a su padre aún después de ese incidente, pero el emperador ya conocía toda la historia y preguntó si su hijo tenía algo que decirle. Pero Ruden siempre respondía educadamente que no era nada de eso. Cuando su padre preguntó por qué su hijo había venido a verlo, Ruden dijo esta frase: "No necesitas una razón para que un hijo vea a su padre", y luego sonrió. Por supuesto, le habían dicho que Ruden se había convertido en rey demonio, pero al final resultó ser una bendición para él. Dijo que Ruden tenía razón y que no necesitabas una excusa para ver a tu familia. También se dio cuenta de que todo fue gracias a Aslan, pero aún así, ahora quería pasar tiempo con su primer hijo, así que le dijo que tomara asiento para poder hablar. Ruden pidió una cosa a su padre, que no le preguntara sobre lo que había sucedido en la academia o sobre Aslan. Su padre solo preguntó si había alguna razón, y Ruden respondió que Aslan no lo golpearía si no hacía algo estúpido y que no haría nada estúpido mientras ella estuviera ausente. El emperador quedó sorprendido. Por supuesto, le habían dicho que a Ruden le gustaba que Aslan lo golpeara, pero no lo había creído. Ahora lo estaba comprobando él mismo, pero aún así decidió darle cierta libertad, así que estuvo de acuerdo, aunque le advirtió que no hiciera nada estúpido y que hiciera algo valioso. Después de eso, Ruden estaba aún más contento, aunque su padre le advirtió que tuviera un poco de cuidado. Esto fue lo mejor que el actual emperador podía hacer. Después del recorrido por el calabozo, llegó el momento de los exámenes finales y el final del segundo semestre escolar.
Muchas cosas habían cambiado en su vida y, por cierto, el emperador le pidió a Aslan que no persiguiera ese plan suyo, ya que podría ser muy peligroso y estresante para el príncipe. Tan pronto como comenzaron a hablar sobre el príncipe, Ruden llegó corriendo con noticias. ¿Qué pasa? Algo se le quedó pegado en la cara y no puede quitárselo. Aslan miró de cerca su rostro y no pudo entender por qué, y luego Ruden dijo con una sonrisa en el rostro que la belleza había venido a él. Después, ella lo abofeteó notando que recientemente se había vuelto aún más estúpido que antes y se cuestionó si debería definitivamente no interferir en su crianza, ya que antes él todavía era tranquilo y callado en clase, aunque solo empezaba a actuar de manera extraña alrededor de Aslan, como si quisiera que ella lo golpeara. Y cuando ella lo golpeaba, él estaba muy feliz al respecto. Aslan no podía decidirse porque no quería beberlo, pero tampoco podía vencerlo, y seguía preocupándose de que algo así pudiera suceder de nuevo. Aunque el trabajo era muy extraño, mucho mejor que antes. El amigo de Aslan dijo que antes, incluso cuando el príncipe actuaba de manera extraña, se notaba que era un príncipe, así que nadie quería ser su amigo. Ahora, simplemente parece el tonto del pueblo y tiene la misma edad que los estudiantes de esta escuela, lo que ha facilitado hacerse amigo de él. Quizás se ha acercado más porque actúa como un tonto, pero no ha cambiado mucho. Sin embargo, Aslan no sabía nada y nunca aprendería que solo ella podía permitirse tratar a Ruden como una persona común. Después de todo, ella era la única a la que él mostraría afecto especial. Tampoco sabía que había habido un gran cambio en Ruden. Aslan de repente recordó algo que había olvidado cuando vio al rey demonio. Tenía la sensación distintiva de que viviría para verlo. Resultó ser el tipo de final oculto raramente visto en los juegos, y como dijo Belton, fusionarse con el núcleo de la pandemia no es fácil en sí mismo, pero no solo Ruden puede hacerlo. Si una criatura con una enorme reserva de poder mágico, como Ruden, que tuvo un colapso psicológico y se convirtió en demonios, tenía siquiera la más mínima posibilidad de que eso sucediera, entonces Aslan debería volverse aún más fuerte, porque entonces sus ataques lidiarían con esta situación él mismo mientras arrancaba el cristal de su pecho. De todos modos, decidió contactar a su maestro, así que le escribió una carta y cuando él le respondió, le dijo que vendría a visitarla durante las vacaciones de invierno si no había muerto para entonces. Incluso Aslan había decidido posponer sus estudios para disfrutar los últimos minutos de su vida, quizás años, quizás días, antes de morir uno debe disfrutar de sí mismo. Y algún tiempo después, Aslan no logró aprobar sus exámenes anuales. Por otro lado, empezó a actuar de manera extraña incluso con Fuben, como si fuera diferente cuando él le llevaba sus libros y cuadernos y le ofrecía estudiar con ella, pero lo echó y antes no lo hacía. Por cierto, Fuben sostenía una pequeña carta en sus manos y no sabía qué hacer con ella. Cuando le dijo a Belton que quería volverse más fuerte, le dijo que Fuben ya era mucho más fuerte que sus compañeros. Bueno, entonces el chico dijo que le gustaría volverse aún más fuerte. Belton bajó del árbol y dijo que si Fuben quería volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar al rey demonio, definitivamente no podría lograrlo con Belton y no tenía miedo de decirlo así, todo porque iba a ser enviado en un viaje. Aunque todo saliera bien, es un gran problema y alguien tiene que hacerse cargo. Pero como recompensa, Belton presentará a Fuben a la persona que lo reemplazará después. Después de eso, la persona que reemplace a Belton será bastante sospechosa, así que no es buena idea abrir la carta de antemano, y la ubicación también está dejada en este sobre. Resulta ser un amigo cercano de Belton y también es bastante divertido, así que tal vez se vuelvan amigos rápidamente. Sin embargo, solo porque sea amigo de Belton, eso es lo que estresa a Fuben y sospecha que algo anda mal. Sin embargo, si puede volverse más fuerte que Aslan, todavía tiene sentido ir al lugar mencionado. Al mismo tiempo que Ruden estaba leyendo un libro, era una colección de diferentes chistes que podrían gustar a los jefes, y Ruden ni siquiera podía imaginar que existiera tal libro. Anotó algunos chistes sobre el sol que le preguntó a su padre, y el padre ociosamente pensó de inmediato que eran buenos, terriblemente buenos, y para ese tipo de humor, Aslani exactamente lo logró. Quería ser un maestro para personas mayores. Ruden dominó estos chistes con un entusiasmo que nunca antes había mostrado. Pasó un poco más de tiempo y al final del primer año, comenzaron las vacaciones de invierno. Tan pronto como Aslan se despertó el primer día de las vacaciones, ni siquiera se dio cuenta de que su profesor Bertrand llevaba mucho tiempo de pie junto a su cama. Tan pronto como lo notó, fingió que pensaba que algo era extraño y supongo que no estaba completamente despierta todavía, así que volvió a la cama, pero el profesor le deseó a Aslan un buen día con voz amable. Además, había pasado mucho tiempo desde que se habían visto. De todos modos, finalmente se despertó. Honestamente, Aslan no pensó que el profesor llegaría tan rápido porque ni siquiera había pasado un día desde las vacaciones de invierno, pero el profesor ya estaba aquí y solo quería empezar el entrenamiento. Después de todo, para el desarrollo de sus estudiantes, está listo ahora mismo, a la velocidad de la luz. Además, Aslan misma dijo que quería volverse aún más fuerte. Después de decir eso, miró al profesor con un poco de tristeza. Preguntó si después de estas lecciones podría volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar al rey demonio. El profesor no se rió de semejante pregunta y se dio cuenta de que parecía que algo grave realmente había sucedido, pero aún así, derrotar a un rey demonio era un tema discutible, pero algo que podía decir con seguridad era que ciertamente sería mucho más fuerte de lo que era ahora.
Luego, le puso algo en la cabeza que parecía un aro, pero era más extraño. Bertrand dijo que antes de comenzar su entrenamiento, quería decir que el entrenamiento físico ya no ayudará a Aslan a volverse más fuerte, así que quiere intentar usar el poder de la imaginación, y en esto les ayudará el objeto que ahora está en la cabeza de Aslan. Junto con eso, debería cerrar lentamente los ojos. Tan pronto como lo cerró, una roca enorme, más grande que ella, cayó sobre ella al instante y la aplastó. No pudo darse cuenta de lo que era mientras yacía bajo esa roca. El profesor le dijo que no tuviera miedo porque no podía morir, ya que es solo imaginación. Ahora su objetivo es salir de debajo de esa roca. Así comenzaron sus entrenamientos. Aslan tuvo que beber nuevamente el líquido que bebió para perder peso y mejorar su cuerpo. Ya se sentía tan mal y quería que alguien viniera a salvarla, cualquiera, Riley, Ruden o Juven. Bueno, por supuesto, nadie vino. Mientras tanto, Juven sintió como si alguien lo hubiera llamado, pero al final pensó que lo había imaginado. Él mismo se dirigía hacia una enorme pared y se preguntaba si realmente vivían personas aquí. No importa cuántas veces buscara, solo aparecían monstruos, y así volvió a mirar hacia atrás. Fácilmente iba a matarlo, pero alguien lo hizo porque una flecha voló hacia el monstruo y lo golpeó exactamente en la cabeza. Juven se dio cuenta de inmediato de que alguien estaba aquí, pero se sorprendió porque no sentía la presencia de otras personas. De todos modos, pensó que tal vez esta era realmente la persona que estaba buscando. Sin embargo, al mirar a esta criatura acercándose al monstruo, no podía entender si era algún tipo de bestia. Aunque este hombre parecía extraño, todavía era humano, y a Juven le gustaría acercarse y hablar con él. De repente, el hombre empezó a emitir una aura muy ominosa y dijo que el chico no se acercara a su presa, insinuando que era un monstruo. Juven pensó al principio que este hombre era muy fuerte, así que le preguntó al hombre si por casualidad era Orleans. Durante un segundo, el hombre en la mesa se quedó en su lugar y luego fue como si se hubiera vaporizado y apareció inmediatamente, detrás de la espalda de Jen a una velocidad rápida. Fue tan rápido que el chico se sorprendió nuevamente por esa velocidad, pero el hombre le presentó un cuchillo en la garganta y le preguntó quién era y si Juven no le respondía. El hombre amenazó con morderle la garganta. Juven observó y analizó la acción. Después de todo, la velocidad de este hombre era casi igual a la de Belton, lo que significaba que definitivamente era su amigo. Así que Juven le entregó una carta y le dijo que le gustaría entrenar con él para volverse más fuerte. Oran apartó el cuchillo de la garganta de Juven, tomó la carta, pareciendo creer que el chico venía de Belon. Después de leer la carta, le dijo al chico que tomara el botín y lo siguiera, ya que irían al laboratorio, y Juven, por supuesto, obedeció. Cuando llegaron al laboratorio, había una luz tenue ligeramente rojiza con fórmulas complicadas esparcidas por todas partes. Juven pensó que este hombre era en realidad un mago, pero se rumoreaba que era más hablador de lo que era ahora. Aún así, Juven preguntó si era realmente el señor Orleans, a lo que el hombre respondió si Belton había dicho de nuevo que se parecían. Juven se dio cuenta de que lo habían engañado nuevamente y se sintió impotente al respecto, pero finalmente encontró lo que había estado buscando durante tanto tiempo, un pequeño collar de algún tipo. Lo sostuvo frente a Juven y le dijo que se lo pusiera. Aunque el chico no quería hacerlo, lo hizo con gran rapidez, más rápido de lo que Juven pudo notar, y ahora este collar que emitía ligeramente electricidad ya estaba alrededor de su cuello. Juven se sentía muy incómodo, su cuerpo de repente se sentía muy extraño, incapaz de mantenerse de pie. Orlan explicó que Belton había escrito en una carta que enviaría a un aprendiz y que podía hacer lo que quisiera con él. También dijo que estaba muy dispuesto a hacer cualquier cosa para volverse más fuerte y ser derrocado. Además, estaba escrito que Juven debía poner fin a todo antes de que terminaran las vacaciones. Orlon le dijo que tenía que elegir la forma más eficiente, y por supuesto, sería la más difícil. De hecho, Oran no estaba especialmente feliz de encontrarse con el estudiante del estúpido amigo Belton, pero como le debe un favor, lo hará como una excepción. Se agachó junto a él en el suelo y le explicó de inmediato que el collar que llevaba ahora era una herramienta mágica que sellaba la magia en su cuerpo, y en el centro estaba la luminite, una piedra que absorbe la magia oscura. Porque si el nivel de magia de Juven fuera alto, no estaría tambaleándose ahora mismo y cayendo al suelo. Quizás todo se trate de su magia superior innata, pero Juven confía solo en la manifestación externa de ella, que es su límite. Sin ese poder, ni siquiera podría sobrevivir. La fuerza de esa bestia es una lucha, la lucha más valiente y hermosa manifestada durante la supervivencia. Después de eso, Orlon llevó a Juven como un cachorro y lo arrojó afuera, llamándolo un cachorro consumido por su propia magia, y comenzó a caminar en su dirección. Solo entonces Juven se dio cuenta de que este hombre podría ser un poco más loco que Belton mismo. Y así, Oran le dijo que ese día, Juven tendría que sobrevivir en ese bosque, y si su deseo era sincero, podría hacerlo. Y si moría, podría recoger sus huesos si quedaba alguno. Y así comenzaron las vacaciones de invierno de Juven. Pasó algún tiempo y las vacaciones de invierno llegaban a su fin. Mucha gente estaba feliz de haber tenido tan poco tiempo de vacaciones, pero a algunos les alegraba que finalmente hubieran terminado. Riley y Aslan se encontraron justo después de las vacaciones. Se notaba en Aslan que estaba muy cansada y naturalmente cambiada, pero lucía muy agotada.
Aslan continuó hablando sobre poder levantar una montaña entera. Era Saaden quien era hermoso, tal como siempre fue. Todos se preguntaron de inmediato cómo había pasado sus vacaciones, y realmente no fueron tan geniales porque su hermano mayor siempre hacía chistes y tenía que escucharlo. Incluso hizo un chiste sobre su padre preguntando qué le sucedería al rey si olvidara el chiste. La respuesta del chiste fue que el rey se convertiría en un rey errante. ¿Y cómo llamas a un rey que no regresa al palacio? Cuando su padre dijo probablemente uno negligente, Húben dijo que a ese rey se le llamaría un rey renuente. Fue un chiste bastante extraño. Al principio, los que estaban a su alrededor reaccionaron a sus chistes, pero había tantos que todos terminaron ignorándolos e incluso enfadándose, especialmente su padre, porque los chistes eran realmente estúpidos y molestos. Así que el emperador no pudo soportarlo y golpeó enojado la mesa. Se volvió hacia su hijo Ruden con severidad y ordenó en nombre del emperador que mientras viviera en el imperio, nunca volviera a contar esos estúpidos chistes. Ese fue el final de la historia sobre las vacaciones de Saaden, y Aslan se preguntaba si Ruden sería expulsado del imperio si comenzara a hacer chistes de nuevo. Por supuesto, el emperador no dijo nada sobre castigo, pero si era una orden, su hermano no volvería a bromear, y eso era bueno. Es cierto que Ruden se desanimó mucho por ello, probablemente ni siquiera estaría en la escuela por un tiempo. Sin embargo, resultó que sí vino a su clase, aunque estaba muy molesto porque sus vacaciones de invierno se arruinaron y su padre le prohibió hacer chistes. La primera clase después de las vacaciones había comenzado, y ahora todos los estudiantes habían pasado al segundo año. Al recordar algunas reglas simples, terminó la reunión. Aslan reflexionó que, si ahora era estudiante de segundo año, también debería haber nuevos estudiantes en primer año, lo que significa que probablemente habrá algunos personajes nuevos y 2 jefes más que vendrán pronto. Aslan tiene una idea aproximada de quiénes son esos personajes, pero el problema son los jefes. Por supuesto, le gustaría arreglarlos como un joven, pero lo que le molesta es que están en cursos diferentes. Luego se detuvo y recordó que había comenzado el año escolar, lo que significaba que era hora de reunirse con Húben. Pero tan pronto como lo pensó, él estaba inmediatamente detrás de ella, ya que no lo había visto en mucho tiempo. Comenzaron a preguntarse mutuamente qué hicieron en las vacaciones, porque Húben ni siquiera había visitado a su hermana pequeña en todo este tiempo. Él pensó durante mucho tiempo en cómo responder, y al final dijo que aprendió mucho sobre sobrevivir en la naturaleza, por lo que realmente quería decir sobrevivir y matar diferentes animales. Sin embargo, Aslan pensó que se refería al campamento de supervivencia, donde las cosas no eran tan serias. Incluso preguntó si también podría ir allí más tarde cuando tuviera la oportunidad. Húben dijo que en realidad era muy difícil allí, una experiencia muy valiosa, así que si funcionaba, no le importaría ir juntos, porque seguramente Aslan puede sobrevivir sola en el desierto también, así que podríamos arreglárnoslas mejor que Húben. Aslan no sabía muy bien de qué estaba hablando. Después de todo, había estado pensando en el campamento de supervivencia, pero al final, como se acabó el receso, fueron a sus clases acordando encontrarse después. Y, por supuesto, al final, Húben, con su sonrisa más sincera y dulce, llamó a Aslan su hermana mayor. Sentada en clase después, se preguntó si no había nada malo con Húben después de todo. Eso significaba que ahora tenía que pensar en qué hacer con los nuevos jefes. La mejor manera, por supuesto, es ser amiga de ellos, pero sería muy extraño si una chica de segundo año comienza a coquetear con los niños de primer año, especialmente si hay una situación en la que tenga que blandir la vara del amor que son sus puños. Sin embargo, en ese caso, podría ser retenida por mal comportamiento o expulsada de esta escuela en su totalidad, así que tuvo que mantener la calma. Decidió observar primero. Este día era la típica ceremonia de admisión, un evento escolar sin nada especial, pero para los estudiantes de primer año, era el primer paso. Existía una pequeña sociedad llamada escuela. Algunos estaban felices de conocer nuevos amigos y otros estaban preocupados por no poder estudiar bien. Tenían sus propias preocupaciones y sentimientos. Sin embargo, había quienes no pertenecían ni a uno ni a otro grupo. Eran aquellos que eran los villanos. La primera era la chica rubia que había evaluado esta escuela llamándola no mala. El segundo era un chico narcisista que llamaba a todos los estudiantes talentosos, pero no tan capaces como él. Y, por supuesto, el tercer chico que también pensaba mucho de sí mismo y quería que todos le obedecieran con modales arrogantes de habla y una voz tranquila. Estaban discutiendo sobre todos los presentes. Simplemente iban a eliminar los elementos técnicos que no podían ajustarse a ellos en general. Cada uno de ellos era diferente a su manera, y cada uno tenía un objetivo diferente. Algunos tenían un momento de reconocimiento por sus habilidades y otros tenían el objetivo de apoderarse de todo en la escuela. Ese fue el comienzo de un nuevo cambio en esta escuela, Yggdrasil, pero Aslan seguía esperando algo, aunque todo estaba demasiado tranquilo. Por supuesto, los nuevos estudiantes no se convirtieron en villanos desde el primer día que ingresaron, pero el mayor problema para Aslan ahora eran las asignaturas que se volvieron aún más difíciles. Todo era demasiado complicado, y se dio cuenta de que el primer año todavía era muy fácil en comparación con lo que tenía que aprender ahora. Sus expectativas no se cumplieron en absoluto. Estaba tan segura de que tendría éxito si se esforzaba lo suficiente, pero no importaba cuánto intentar estudiar, no le iba muy bien. En ese momento, Ruden se acercó a ella, siempre alegre.
Había algo más que las duras lecciones, también había cambios en los personajes. Aslan le pidió a Ruden que no se acercara a ella en cada variable y la mirara tan obviamente, pero el príncipe dijo que seguiría haciéndolo de todos modos, porque era natural que una flor mirara al sol. Por ejemplo, el cambio en Ruden fue este: estaba deprimido por la prohibición de bromas. Sin embargo, pronto volvió en sí y comenzó a comportarse aún más extrañamente. Sugería mostrar sus sentimientos a través de acciones en lugar de palabras, y en ese momento, Aslan quería golpearlo muy mal. Sin embargo, la tensión entre ellos se interrumpió de repente porque alguien agitó un libro vigorosamente frente a sus caras. Por supuesto, era Húben, a quien le gustaba todo acerca de Aslan. Y, por cierto, él también había cambiado mucho. Al principio, Aslan no notó nada nuevo en él, pero con el tiempo, cada cambio comenzó a llamar su atención. Tal vez era la edad de transición, pero él había crecido mucho y sus hombros eran más anchos que antes. El cambio más importante era su aroma. Aslan seguía preguntándose si realmente usaba perfume, pero él decía que no había hecho nada por el estilo y realmente no entendía por qué ella pensaba eso. De hecho, antes de Aslan, ella percibía un olor suave y agradable que provenía de él, como si fuera un bebé. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado y su aroma era más masculino, e incluso un poco como el profesor Bertrands. Contrariamente, Ruden, quien era un año mayor a pesar de estar en el mismo curso, seguía siendo un niño que era solo un poco más alto que antes y aún olía a niño, pero no usaba perfume. Y así, el tiempo pasó de nuevo y los exámenes parciales se acercaban gradualmente. La ansiedad de Aslan disminuyó, aún no se había escuchado nada sobre los jefes intermedios. Por otro lado, los personajes estratégicos lo estaban haciendo bastante bien. Había rumores acerca de dos primeros personajes, eran dos chicos, C. Oberon, un chico con un color de pelo brillante, y una bestia que lucía bastante tranquila. Ambos eran de la familia Earl y se habían ganado la simpatía de los demás estudiantes con sus actitudes, concienzudas y educadas. El libro también describía que trataban al personaje principal, un plebeyo, sin prejuicios. Caín era un personaje con la autoestima ligeramente inflada, pero de una manera positiva. Sentía que el poder de los aristócratas venía de la responsabilidad y consideraba su deber liderar al pueblo común y fortalecer el Estado. Su viaje comenzó al salvar al protagonista de la opresión de otros aristócratas. Pero, ¿y el otro chico, Aina? Era un personaje especial con un interés particular en los plebeyos, siempre interesado en sus vidas. Podía resultar molesto con su conocimiento de la vida plebeya, pero no era tan difícil hacerse amigo de él. Ambos personajes se asemejaban al papel de un príncipe. Cuando la protagonista jugaba el juego, la criticaban, pero aún así, a menudo estaban en la cima de la lista en términos de popularidad. Desafortunadamente, no eran miembros del grupo en la Skyway, después de todo. De lo contrario, podrían haberse visto más a menudo. Pero en momentos como este, incluso Aslan quería usar su poder de autointerés con un propósito.